Esta es la mansión Blackwood, una mansión llena de secretos, una enorme herencia en juego, y dos completos desconocidos que tienen que vivir aquí juntos durante un año para conservarlo todo. Pero no solo tienen que sobrevivir el año, tienen que descubrir el pasado oculto de la mansión, proteger su legado y encontrar la manera de trabajar juntos. O perderán todo. ¿Conquistarán los fantasmas de su pasado y salvarán la mansión? ¿O sus diferencias los separarán y a la herencia para siempre? Una cosa es segura. Lo que descubran aquí cambiará todo. Soy tu anfitrión, Álvarez, y es un verdadero placer compartir esta historia contigo. Ava Thompson nunca pensó que pondría un pie en una mansión como esta. El lugar era lo suficientemente grande como para albergar a un pequeño país, con vitrales que contaban historias de antiguas batallas y candelabros que bien podrían haber servido como enormes bolas de discoteca. Pero allí estaba, de pie en el centro del gran vestíbulo de entrada de Blackwood Estate, preguntándose cómo demonios había llegado hasta allí una mujer como ella, gerente de una cafetería, con un apartamento muy modesto y un Toyota viejo. La respuesta era tan extraña como incómoda. Un pariente lejano, a quien quizás había conocido una vez cuando era niña, había muerto. Y, aparentemente, ese pariente solitario había sido el orgulloso dueño de todo lo que la rodeaba. Ahora, ella era la heredera de una casa que parecía sacada de una película de fantasmas del pasado. Pero había una condición. Oh, siempre hay una condición, ¿no? Ella no era la única heredera. No. La nueva mansión de Ava y toda la riqueza que venía con ella solo serían suyas si aceptaba un pequeño, absolutamente insignificante detalle: vivir allí durante un año. Y no sola. «Ridículo», murmuró Ava, releyendo la carta del abogado por centésima vez, como si, de alguna manera, fuera a cambiar mágicamente. ¿Quién pensó en esto? Un bromista desde el más allá. En ese momento, la puerta principal chirrió al abrirse, interrumpiendo su colapso privado. Se giró, apretando la carta como si fuera un escudo. Entró un hombre que definitivamente no se parecía a su idea de un compañero de casa. Era alto, con una expresión rígida que gritaba: «No estoy aquí para hacer amigos». Cabello oscuro, abrigo oscuro y unos ojos que parecían haber visto cosas que preferiría olvidar. Se detuvo en seco cuando la vio, levantando una ceja en el lenguaje universal de «¿Qué haces tú aquí?». Ava se preparó. «Debes ser Lucas», logró decir, forzando una sonrisa educada. «Lucas Blackwell, ¿cierto?». Él le dio un leve asentimiento, su mirada recorriéndola con un aire de evaluación que la hizo sentir como si hubiera llegado a un evento de gala con pantalones de chándal. «Y tú debes ser...». «Ava», respondió con un tono que sugería que preferiría estar hablando con cualquier otra persona en el planeta. Se miraron el uno al otro, en un largo y incómodo silencio. Ava se aclaró la garganta, sin gustarle la forma en que Lucas parecía estar analizándola como si fuera solo otro mueble. «Así que supongo que estamos juntos en esto», dijo, tratando de sonar casual. «Ya sabes, todo el asunto de dos extraños obligados a vivir en una mansión espeluznante para reclamar su herencia. Es un poco como una película, ¿no crees?». Él apenas se movió. «No veo películas». «Por supuesto que no». Ava apretó la mandíbula y lo intentó de nuevo. «De acuerdo, bueno, parece que ambos tenemos mucho que averiguar. Entonces, ¿qué tal unas reglas básicas?». La mirada de Lucas se estrechó ligeramente. «¿Reglas básicas?». «Sí», dijo ella, como si fuera obvio. «Como, no quiero que te aparezcas de repente en medio de la noche luciendo como si estuvieras audicionando para una película de terror. Y tal vez nada de merodear por las puertas». El rostro de Lucas permaneció impresionantemente neutral. «No merodeo». «Oh, claro, solo apareces en silencio», replicó ella, arrepintiéndose de inmediato del sarcasmo. Esto no era precisamente empezar con el pie derecho. Él desvió la mirada, metiendo las manos en los bolsillos de su abrigo. «Está bien. Mantengámonos al margen y pasemos el año». Por la forma en que lo dijo, pensarías que los habían condenado a prisión juntos. Ava contuvo el impulso de preguntarle cuál era su problema, pero, de todos modos, tampoco iba a contarle su vida. Mejor mantener las cosas simples. Mientras estaban allí, en un incómodo silencio, un leve tap resonó por el pasillo. Ava se sobresaltó, apretando la carta aún más fuerte. «¿Escuchaste eso?», susurró, apenas respirando. Lucas rodó los ojos.
Esta casa tiene más de 100 años. Es normal que cruja. Tal vez. Pero había algo en la forma en que lo dijo, que hizo que Ava pensara que sabía que el lugar guardaba más secretos que solo pisos chirriantes. Ignorando la sensación inquietante que la acosaba, cuadró los hombros y miró alrededor. Las paredes estaban revestidas de retratos de antepasados de mirada severa, vigilándolos con ojos inexpresivos. Podía prácticamente oírlos juzgándola por su elección de jeans y su viejo suéter. ¿Sabes mucho sobre la familia?, preguntó, esperando que él soltara algo de historia que pudiera arrojar luz sobre por qué este arreglo formaba parte de la herencia. Lucas solo se encogió de hombros. Solo lo que necesito saber. Y eso es que ambos necesitamos esta herencia. Mantengámoslo profesional y no interfieras. Profesional. Podía hacer eso. Pero cuando finalmente llegó a la ala que sería suya, una sensación incómoda le dijo que mantener su distancia de Lucas Blackwell iba a ser más difícil de lo que pensaba. La casa tenía una forma espeluznante de atraer su atención hacia cada sombra, cada susurro de historia incrustado en sus huesos. Trató de ignorarlo, enfocándose en desempacar las pocas maletas que había traído. La noche cayó rápidamente. La habitación de Ava, pese a su tamaño cavernoso y muebles antiguos, se sentía extrañamente acogedora, como un escondite secreto. Se metió en la enorme cama con dosel, arropada entre suaves mantas, esperando algo de alivio después del día extraño. Pero tan pronto como cerró los ojos, cada crujido, cada lejano goteo de agua sonaba como algo, o alguien, moviéndose en la casa. Justo cuando comenzaba a quedarse dormida, un fuerte golpe resonó por el pasillo, haciéndola despertar sobresaltada. Con el corazón latiendo a toda velocidad, se levantó de la cama, dirigiéndose hacia la puerta con pasos cautelosos. La mansión parecía contener el aliento junto con ella, cada paso amplificando el silencio. El ruido había venido del pasillo fuera de la habitación de Lucas. Vaciló, no exactamente emocionada por deambular en medio de la noche con un extraño cerca, pero la curiosidad ganó. Tomando una respiración profunda, golpeó suavemente. Nada. Después de una pausa, golpeó de nuevo. Más fuerte esta vez. Aún nada. Se preparó, esperando que él abriera la puerta molesto, pero todo lo que obtuvo fue silencio. Ava dejó escapar un suspiro tembloroso. Reglas básicas, murmuró para sí misma. Quizás añadir nada de paseos fantasmales a medianoche. Regresó a su habitación, decidida a dormir a pesar de las vibraciones inquietantes de la mansión. Mañana, se dijo, comenzaría a darle sentido a todo esto. La casa, la historia, el hombre que parecía cargar tantos secretos como el lugar mismo. Solo estaba aquí para sobrevivir un año con un extraño, nada más. Pero mientras cerraba los ojos, no pudo sacudirse la sensación de que estaba a punto de descubrir más de lo que había imaginado. Ava despertó con la suave luz de la mañana filtrándose a través de las altas ventanas arqueadas, proyectando parches coloridos en las paredes como un caleidoscopio de vitrales. Su primera noche en Blackwood Estate había sido surrealista, por decirlo menos. Y el hombre al final del pasillo, su extraño nuevo compañero de casa, solo hacía que la experiencia fuera aún más desconcertante. No es que fuera a admitir nada de eso a Lucas Blackwell. Para él, ella era la heredera inquebrantable que simplemente estaba allí por una herencia rutinaria. Ava se vistió rápidamente, decidiendo explorar la cocina y adelantarse con el desayuno antes de que Lucas saliera de donde sea que se escondiera. Bajó sigilosamente la ancha escalera de madera, cuyos escalones emitían crujidos ocasionales, como para recordarle lo antigua que era la casa. Los pasillos, revestidos con retratos de sus ancestros, la mayoría de los cuales parecían estar frunciendo el ceño hacia ella, no ayudaban mucho a calmar sus nervios. Finalmente, encontró la cocina, escondida en la parte trasera de la casa. Para su sorpresa, no era la configuración formal y victoriana que esperaba, sino una cocina moderna y elegante que parecía haber sido remodelada en la última década. Electrodomésticos relucientes, encimeras de granito e incluso una máquina de café que parecía necesitar un título en ingeniería para operar. Ava resolvió lo básico, puso el café a preparar y estaba sirviéndose una taza cuando sintió la inquietante sensación de estar siendo observada. Se giró para encontrar a Lucas apoyado en el marco de la puerta, observándola con una expresión fría e inescrutable. «Buenos días», logró decir, tratando de mantener un tono neutral. Él le dio un leve asentimiento y se dirigió a la cafetera, sirviéndose una taza con movimientos calculados. No dijo ni una palabra,
Simplemente tomó su café negro y se apoyó en el mostrador, aparentemente contento con el incómodo silencio. Bien, pensó Ava. Dos pueden jugar este juego. Llevó su taza a la gran mesa en el centro de la cocina, bebiendo en silencio, fingiendo estar totalmente absorta en el vapor que subía de su taza. Pero la presencia de Lucas se sentía tan pesada como un ancla de hierro, y se encontró hiperconsciente de cada uno de sus movimientos, del leve tintineo de su taza en el mostrador, del suave roce de su camisa al moverse. Finalmente, después de lo que se sintió como horas, pero probablemente fueron 3 minutos, Lucas rompió el silencio. Entonces, ¿piensas deambular por el lugar todo el día? Ava parpadeó, desconcertada por la pregunta y el leve desafío en su tono. No me di cuenta de que mis planes eran de tu interés, respondió, apuntando a lo educado, pero cayendo más cerca de lo defensivo. No lo son, dijo él con frialdad. Solo intento averiguar si estás aquí por el dinero o por la experiencia. Oh, claro, replicó Ava, el sarcasmo goteando de sus palabras. Porque la gente normalmente elige vivir en mansiones viejas y chirriantes con extraños por la experiencia. Un leve indicio de una sonrisa asomó en la comisura de sus labios, lo suficiente como para que Ava se preguntara si había una persona real debajo de ese exterior helado. Pero se recuperó rápidamente, su rostro volviendo a su habitual expresión imperturbable. Justo, dijo, dando otro sorbo de café. Solo intenta no husmear demasiado. Este lugar tiene sus peculiaridades. La forma en que lo dijo le provocó un escalofrío. ¿Peculiaridades?, preguntó, incapaz de ocultar la curiosidad en su voz. Él la miró de reojo, claramente debatiendo si decir más. Lo descubrirás, respondió finalmente, con un tono desdeñoso. Luego, dejó su taza vacía, le hizo un leve gesto de despedida con la cabeza y salió, dejándola sola en la silenciosa cocina. Peculiaridades, pensó ella, haciendo girar la palabra en su mente como una pieza de rompecabezas que no encajaba del todo. ¿Qué estaba ocultando? Más tarde esa tarde, Ava decidió explorar la casa, tomando su comentario como permiso, o al menos como la falta de una prohibición directa. Mientras vagaba por los polvorientos pasillos, sus pasos se amortiguaban en gruesas alfombras descoloridas. No podía sacudirse la sensación de que Blackwood Estate la estaba observando. Cada habitación contaba una historia diferente, como si las paredes mismas estuvieran cargadas de secretos. Echó un vistazo a una sala de estar formal, llena de elaborados muebles victorianos, una galería soleada bordeada de vitrales agrietados pero hermosos, y una biblioteca con estanterías del suelo al techo, cubiertas con una fina capa de polvo. Se detuvo frente a una puerta vieja y ornamentada, la curiosidad burbujeando en su interior, hasta que finalmente cedió y la empujó. El ático. Al entrar, Ava sintió como si hubiera tropezado con el pasado. Baúles antiguos, álbumes de fotos polvorientos y reliquias familiares olvidadas estaban esparcidos, esperando ser redescubiertos. Caminó con cuidado, las vigas de madera crujiendo bajo sus pies. En un rincón, encontró un pequeño diario encuadernado en cuero, encima de un baúl. Lo abrió lentamente, sus dedos rozando las páginas quebradizas, llenas de escritura elegante y en bucles. Nombres, fechas y pensamientos dispersos insinuaban un pasado que no conocía. Un amor prohibido, tal vez. Las frases eran vagas, casi como si el escritor estuviera escondiendo algo. Su corazón latía un poco más rápido al darse cuenta de que esto podría ser una pieza de la historia de su familia, una parte de su herencia que nunca esperó. Pero antes de que pudiera seguir leyendo, un ruido rompió el silencio. Un leve crujido detrás de ella. Se dio la vuelta para ver a Lucas de pie en la puerta, con los brazos cruzados y una ceja levantada. ¿No te dije que tuvieras cuidado con husmear? Su voz era tranquila, pero un leve matiz de advertencia se filtraba en sus palabras. Ava sostuvo el diario contra su pecho, como si fuera un tesoro. No estaba husmeando, solo estaba conociendo mi nuevo hogar. Él entrecerró los ojos, dando un paso lento hacia adelante. Hay cosas en esta casa que es mejor dejar en el pasado. Si quieres mi consejo, no te pongas demasiado curiosa. Ava levantó la barbilla, negándose a retroceder. ¿Es una advertencia o solo tu forma de intentar quedarte con todo el misterio para ti? Él sostuvo su mirada por un largo momento, algo indescifrable parpadeando en sus ojos. Luego, sin decir una palabra, se dio la vuelta y se fue, dejándola sola en el ático, con su mente llena de preguntas.
Mientras estaba allí, sujetando el diario y observando cómo su sombra desaparecía escaleras abajo, Ava sintió una chispa de algo que no había sentido en mucho tiempo. Una profunda y burbujeante curiosidad mezclada con un extraño y emocionante impulso. Había más en esta mansión, más en Lucas Blackwell de lo que parecía, y estaba decidida a descubrir exactamente qué era. Era poco después del anochecer, cuando el cielo sobre Blackwood Estate se volvió de un gris amenazante. Ava observó cómo las nubes se acumulaban desde la ventana de la biblioteca, gruesas y sombrías, oscureciendo el mundo exterior como si la casa estuviera preparándose para algo monumental. El retumbar de un trueno distante recorrió la mansión, haciendo vibrar las paredes y sacudiendo los antiguos cristales. Un escalofrío involuntario la recorrió mientras se abrazaba el suéter un poco más fuerte. Esta tormenta no parecía una amigable. Nada de suaves gotas de lluvia, ni lloviznas neblinosas. Parecía como si el universo estuviera a punto de abrirse de golpe. Cuando se dio la vuelta para regresar a su habitación, la electricidad se cortó. Así, toda la casa quedó sumida en la oscuridad. Ava se quedó inmóvil, cada instinto gritándole que no se moviera, pero luego el silencio fue interrumpido por unos pasos pesados en el pasillo fuera de la biblioteca. No estaba sola. Un rayo de luz de linterna barrió la entrada, y un segundo después, Lucas apareció. Su expresión era tan inescrutable como siempre, aunque había un leve ceño fruncido en su rostro. «Se fue la luz», anunció, como si ella no se hubiera dado cuenta. «Sí, gracias. Ya me di cuenta», respondió Ava, sujetando su teléfono con fuerza, lamentándose por no haberlo cargado antes. La pantalla brillaba débilmente, pero sabía que no le quedaba mucha batería. Solo esperaba que la electricidad no tardara demasiado en volver. Lucas levantó una linterna antigua, ya encendida, y le hizo un gesto para que lo siguiera. «Hay suministros de emergencia en la cocina. Vas a necesitar una vela». Él encabezó el camino por los largos y sombreados pasillos, la luz parpadeante proyectando formas inquietantes en las paredes. Ava estaba demasiado ocupada tratando de no tropezarse como para preocuparse por la compañía, aunque no podía negar la extraña tranquilidad de tener a Lucas allí, guiándola a través de la oscuridad con paso firme. En la cocina, Lucas abrió un armario y le entregó una vela gruesa y rechoncha. Encendió un fósforo prendiendo la vela, cuya pequeña llama cobró vida en la penumbra de la habitación. Ella la sostuvo cuidadosamente, dejando que la calidez y la luz calmaran sus nervios. «Supongo que jugaremos a ser pioneros por un tiempo», dijo, forzando una pequeña risa. «Solo nosotros, el fuego y esta casa encantada». El rostro de Lucas pareció esbozar una ligera sonrisa. «Así parece. Te recomendaría evitar el ático si le tienes miedo a la oscuridad». «Qué gracioso. Estaré bien», respondió, tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. Pero un fuerte trueno la hizo saltar, y rápidamente se ocupó ajustando la vela, esperando que él no lo notara. Después de un momento de silencio, lo miró, esperando desviar la atención. «Entonces, ¿esta casa, la conoces bien?». Se encogió de hombros, dejando su linterna sobre el mostrador. Lo suficiente como para saber que el techo tiene goteras en 3 lugares. «Información práctica», replicó, sorprendida por su humor seco. «No te imaginaba del tipo manitas». Lucas le lanzó una mirada de reojo, con una leve sonrisa asomándose. «Hay mucho que no sabes sobre mí, Ava». Ella vaciló, su tono insinuando capas debajo de ese exterior guardado, y la curiosidad que había tratado de ignorar tiró de nuevo. «Es cierto», dijo suavemente. «Quizás algún día me lo cuentes». «Lo dudo», respondió, pero esta vez no hubo dureza en sus palabras. De hecho, algo en su expresión se había suavizado, como si estuviera considerando la posibilidad. Guardaron silencio, escuchando la tormenta rugir afuera, la luz de la vela bailando sobre sus rostros. Ava se encontró extrañamente tranquila. Algo en el resplandor de la vela y el silencio compartido era casi reconfortante. Miró hacia arriba y lo sorprendió mirándola, su mirada indescifrable en la tenue luz. Por un instante, se preguntó si él también lo sentía. Esa extraña sensación de conexión, aunque ninguno de los dos hubiera hablado mucho. Era como si la tormenta hubiera disuelto momentáneamente las paredes entre ellos, dejando solo la luz parpadeante y el silencio compartido. Justo cuando abrió la boca para decir algo, lo que fuera, para romper el momento, a un trueno masivo sacudió la casa. Ella dio un respingo y su vela se apagó. Instintivamente buscó su teléfono, pero no sirvió de nada. La batería finalmente había muerto.
Sintió a Lucas acercarse, su mano rozando la de ella mientras le entregaba su linterna. «Toma», murmuró, su voz más suave ahora. «Puedes quedártela hasta que vuelva la luz». Sus dedos rozaron los de él al tomarla, el contacto breve enviando un escalofrío cálido por su piel. Sintió la necesidad de decir algo, pero parecía que el silencio estaba cargado de significado. «Gracias», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Él asintió, pero no retrocedió. Por un momento, permanecieron así, lo suficientemente cerca como para sentir la presencia del otro en la penumbra. Ava sintió su corazón acelerarse, sorprendida por la intensidad tranquila que compartían. Lucas, usualmente tan distante y frío, parecía diferente, menos guardado tal vez. Quería preguntarle por qué estaba allí, por qué necesitaba esta herencia tanto como ella, pero se contuvo, sintiendo que él no estaba listo para responder. Después de un largo momento, él carraspeó y dio un paso atrás, volviendo a adoptar su habitual compostura. «Voy a revisar el generador. Debería encenderse eventualmente». Con eso, se dio la vuelta y desapareció en las sombras, dejándola sola con la linterna, la tormenta aún rugiendo afuera. Ava permaneció allí unos momentos más, sintiendo el frío asentarse nuevamente, mientras la calidez de su presencia se desvanecía. Regresó a su habitación, preguntándose cómo una noche silenciosa con Lucas podía sentirse tan significativa. Tal vez era la casa, tal vez era la tormenta, pero algo en él se sentía diferente esta noche. No sabía qué significaba, o si significaba algo, pero mientras se acomodaba bajo las mantas, supo una cosa. Lucas Blackwell ya no era solo un extraño, ahora estaban conectados, aunque tenuemente, y esa realización permaneció mientras la tormenta continuaba rugiendo afuera, susurrando secretos que solo la oscuridad podía guardar. Al día siguiente, con el recuerdo de la tormenta aún fresco en su mente, Ava se encontró subiendo nuevamente al ático. La casa se sentía diferente a la luz de la mañana, su antigüedad y secretos suavizados de alguna manera por el sol que se filtraba a través de las ventanas polvorientas. Pero las palabras de Lucas de la noche anterior, su advertencia sobre las peculiaridades de la casa, seguían resonando en su mente. Y por supuesto, ahora estaba aún más curiosa. El ático era un cofre de tesoros de cosas olvidadas, una cápsula del tiempo de vidas pasadas. Apartando las telarañas y esquivando viejas cajas, Ava buscó cualquier cosa que pudiera darle una pista sobre la historia de su familia, algo que explicara por qué un completo extraño como Lucas estaría ligado a este lugar. En un rincón, divisó el mismo baúl que había encontrado durante su última visita. Sus bordes de bronce estaban empañados, y un pesado candado colgaba del pestillo, solo que el candado estaba roto, colgando como si alguien lo hubiera revisado hace mucho tiempo. Intrigada, levantó la tapa, las bisagras quejándose en protesta. Dentro había un montón de cartas atadas con una cinta roja descolorida. Páginas amarillentas llenas de una caligrafía que se retorcía y giraba como hiedra en un muro antiguo. Debajo de las cartas había un diario encuadernado en cuero. Ava vaciló, sus dedos suspendidos sobre la delicada cubierta. Una sensación de reverencia la invadió. Ese diario, quienquiera que lo hubiera escrito, se sentía como una reliquia íntima, una pieza de una vida que de alguna manera estaba conectada con la suya. Tomando aire, lo abrió en la primera página. La escritura era elegante y cuidadosa, cada línea medida con precisión, como si el escritor hubiera tomado el tiempo para sopesar cada palabra. Las líneas iniciales la atraparon de inmediato, hablando de amor y secretos, de encuentros prohibidos bajo el manto de la noche. A medida que Ava pasaba las páginas, se dio cuenta de que estaba leyendo sobre un viejo romance, uno que se había mantenido oculto de la sociedad, pero que estaba lleno de pasión y anhelo. El corazón de Ava se aceleró. Quienquiera que hubiera escrito esto estaba enamorado, pero por razones poco claras, lo había mantenido oculto del mundo. Imaginó a una joven mujer, tal vez incluso una antepasada, escabulléndose bajo el mismo cielo oscuro que ahora se cernía sobre Blackwood Estate, encontrándose con alguien que se había convertido en su refugio secreto. De repente, el diario fue arrancado de sus manos. Ava soltó un jadeo, girándose para encontrar a Lucas de pie detrás de ella, su mandíbula apretada y su expresión fría. Sostenía el diario en una mano, sus ojos entrecerrados mientras la miraba. «¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó. Su voz baja y controlada, pero con un filo que le hizo estremecerse. Ava se enderezó.
sintiendo un destello de defensividad. Estoy aprendiendo sobre mi familia. ¿No es eso lo que se supone que debo hacer aquí? Lucas miró el baúl abierto, su rostro ensombrecido. Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado. Créeme en eso. Ella cruzó los brazos, negándose a retroceder. ¿Por qué te importa lo que encuentre? Esta también es mi herencia. Él dio un paso más cerca, y Ava pudo sentir la intensidad irradiando de él. Este diario no es solo un viejo chisme. Es parte de una historia que es complicada, una que tal vez sea más de lo que estás preparada para enfrentar. Los ojos de Ava se entrecerraron, la sospecha agitándose en su interior. ¿Qué estás ocultando? Su mirada se encontró con la de ella, y por un momento pensó que él podría realmente decirle algo. Pero luego sacudió la cabeza, cerrando con cuidado el diario y volviéndolo a colocar en el baúl. Algunas preguntas no tienen respuestas, Ava. Al menos no las que quieres. Se dio la vuelta para irse, dejándola parada allí en medio del polvo y el silencio del ático con el diario apretado contra el pecho y un nudo de frustración y confusión en el pecho. El resto del día pasó en una neblina de curiosidad sin respuesta, los susurros del diario persiguiendo sus pensamientos. ¿Quién lo había escrito? ¿Y por qué Lucas estaba tan empeñado en mantenerlo? ¿Y sus secretos ocultos? Esa noche, mientras preparaba té en la cocina, vio a Lucas en el estudio, hojeando un viejo libro con una expresión pensativa. Dudó en la entrada, observándolo, tratando de dar sentido al enigma que era Lucas Blackwell. Parecía casi atormentado, como si estuviera librando una batalla con algo invisible. Ava entró en la habitación, incapaz de ignorar el tirón de su curiosidad. Lucas, sobre el diario. ¿Cuál es el gran problema? Si hay algo que debería saber. Sus ojos brillaron cuando levantó la vista, pero esta vez había algo más en ellos, algo crudo y casi vulnerable. Solo, déjalo, Ava. Este lugar tiene una forma de hacer las cosas más oscuras de lo que deberían ser. Ella negó con la cabeza, frustrada por su evasividad. Pero tú también estás aquí. ¿Podrías ayudarme a entender todo esto, en lugar de simplemente estar en las sombras? La mirada de Lucas se suavizó, un destello de comprensión en sus ojos. No es tan simple. Pausó, pareciendo medir sus palabras. Mira, esta casa tiene una forma de aferrarse a las cosas, incluso a las que preferiríamos olvidar. Las personas que vivieron aquí, algunas de ellas fueron quebradas por eso. Solo ten cuidado con lo que desentierras. Con eso, se levantó y pasó junto a ella, dejándola sola en el estudio con sus pensamientos. La casa estaba tranquila ahora, casi vigilante, como si esperara su próximo movimiento. Ava se quedó allí, mirando su sombra desaparecer, dividida entre el impulso de abrir los secretos de Blackwood Estate y la inquietante advertencia que le había dejado. ¿Qué podría ser tan peligroso sobre el pasado de su propia familia? ¿Y por qué le importaba tanto a Lucas, un hombre al que apenas conocía, mantenerlo oculto? Una cosa era segura, no iba a dejarlo pasar, no hasta descubrir la verdad. Ava intentó ignorar la advertencia de Lucas. De verdad que lo intentó. Pero Blackwood Estate era un rompecabezas vivo, con secretos derramándose en cada polvorienta habitación y pasillo sombreado. El diario, la historia de amor oculta, la manera en que Lucas la observaba como si fuera él quien protegiera estos misterios. Era demasiado para resistirse. Así que volvió al ático, decidida a profundizar. Abrió el diario de nuevo, sus ojos recorriendo la caligrafía delicada que hablaba de miradas llenas de anhelo, encuentros secretos y promesas que nunca se cumplieron. Quienquiera que hubiera escrito este diario había estado enamorado, apasionada y temerariamente, y había arriesgado todo por ello. Ava no podía evitar preguntarse si su antepasada alguna vez se había arrepentido. Unos pasos crujieron detrás de ella. «Vuelves a la carga, veo». La voz de Lucas cortó sus pensamientos como un cuchillo. Ava se giró para encontrarlo de pie en la puerta, con los brazos cruzados y una mirada intensa. Se preparó. «Pensé que habíamos acordado mantenernos al margen». Él arqueó una ceja. «Te dije que tuvieras cuidado, pero parece que no tomas consejos». Ava se mantuvo firme. «Quizás porque tus consejos no tienen sentido. Actúas como si este lugar fuera un campo minado. Es solo una casa, Lucas. Solo una casa». Él dio un paso adelante, su expresión oscureciéndose. «Quizás eso es todo lo que es para ti, pero algunos de nosotros entendemos lo que está en juego aquí». «¿Qué se supone que significa eso?», disparó, con la frustración chisporroteando en su pecho.
Estoy tratando de entender el pasado de mi familia. Y todo lo que haces es rondar, actuando como si no perteneciera aquí. Tal vez no perteneces, respondió con frialdad. Ava apretó los puños. Podía sentir cómo su paciencia se deslizaba, su deseo de mantener las cosas civilizadas desmoronándose. Estás ocultando algo. Lo veo. Y la única razón por la que querrías mantenerme en la oscuridad es porque tú eres quien no pertenece aquí. Los ojos de Lucas se estrecharon. ¿Crees que estoy aquí por el dinero? La acusación colgó en el aire, gruesa y afilada. Ava sabía que no era justo. Apenas lo conocía. Apenas entendía sus motivaciones. Pero en ese momento, su frustración, su curiosidad y su enojo se desbordaron. Y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Bueno, ¿por qué más estarías aquí?, exigió. Parece que odias este lugar. Y sin embargo, te aferras a él, advirtiéndome como si fueras algún tipo de guardián. La mandíbula de Lucas se tensó, un músculo saltando mientras luchaba por contener su enojo. Cree lo que quieras, dijo, su voz baja y fría. Pero no pretendas que eres diferente. Ambos estamos aquí por la misma razón: el dinero. Las palabras dolieron, golpeando demasiado cerca de la verdad. Ava sintió que sus mejillas se calentaban con una mezcla de ira y vergüenza. Quería discutir, decirle que estaba aquí para entender a su familia, que la herencia era solo un medio para un fin, nada más. Pero no podía negar que el dinero importaba, que cambiaría su vida, resolvería problemas que había estado cargando durante años. Lucas vio la vacilación en su rostro, y su mirada se suavizó por un momento, como si entendiera. Luego su rostro volvió a endurecerse, y se dio la vuelta para irse. Tienes razón en algo, Ava, dijo por encima del hombro. Este lugar es un campo minado, y estás caminando directamente hacia él. Antes de que pudiera responder, él se fue, dejándola sola en el ático polvoriento y silencioso con el diario apretado en sus manos, y un nudo de frustración y confusión en su pecho. El resto del día pasó en una neblina de enojo y silencio pensativo. Ava caminaba de un lado a otro por su habitación, reproduciendo la discusión una y otra vez, sus palabras clavándose en ella como alambre de púas. Odiaba que él pudiera meterse bajo su piel tan fácilmente, odiaba que pareciera saber exactamente cómo presionar sus botones. Pero más que nada, odiaba que tuviera razón. Esa noche, incapaz de dormir, vagó de regreso a la biblioteca. La casa se sentía diferente en la oscuridad, sus sombras alargándose, profundizándose, casi como si estuvieran vivas. Los pasos de Ava resonaron mientras avanzaba por el pasillo, su enojo cediendo lentamente ante una inquietante sensación de calma. Se encontró frente a una pintura, una que no había notado antes. Era un retrato de una mujer, hermosa y solemne, sus ojos mirando a la distancia con una expresión que Ava no podía precisar. ¿Esperanza, tal vez? ¿O dolor? La placa debajo de la pintura decía: Margaret Blackwood, 1893. Margaret Blackwood, el nombre del diario. Ava extendió la mano, sus dedos rozando el borde del marco, y una extraña sensación la recorrió, casi como un susurro, un aliento de un recuerdo hace mucho tiempo olvidado. No pudiste resistirte, ¿verdad? Se giró para encontrar a Lucas de pie en la puerta, su rostro medio cubierto por las sombras. No había enojo en sus ojos esta vez, solo una tranquila resignación, como si hubiera estado esperando que ella llegara allí todo el tiempo. Margaret Blackwood, dijo Ava, ignorando el escalofrío que recorrió su pecho. Ella es quien escribió el diario, ¿verdad? Él asintió lentamente. Ella era una parte de esta casa, y dejó pedazos de sí misma atrás. Ava miró de nuevo la pintura, a la mujer que había vertido su corazón en ese diario. ¿Qué le pasó? La mirada de Lucas se oscureció, sus ojos distantes. Se perdió en este lugar. Le quitó todo. El peso de sus palabras se posó sobre ellos, grueso y pesado. Ava se estremeció, comprendiendo de repente su advertencia, su renuencia a compartir los secretos de Blackwood Estate. ¿Eso es lo que temes?, preguntó suavemente. ¿Que yo termine como ella? Por un momento, él no respondió, su mirada fija en el retrato. Luego la miró, algo crudo y sin defensas en sus ojos. Sí, dijo en voz baja. Eso es exactamente lo que temo. Las palabras se asentaron en ella como piedras, pesadas e inquebrantables. No sabía qué decir.
No sabía cómo tranquilizarlo cuando ni siquiera entendía su propia conexión con este lugar. Pero mientras estaban allí, uno al lado del otro en el oscuro pasillo, Ava sintió un hilo frágil de comprensión entre ellos. Algo que, por primera vez, se sentía como una conexión en lugar de una rivalidad. El silencio se extendió, ninguno dispuesto a romper el momento. Y por primera vez desde que llegó, Ava sintió que comenzaba a ver al verdadero Lucas Blackwell, un hombre perseguido por el mismo pasado que ahora la rodeaba, enredado en secretos que no podía dejar ir. Finalmente, Lucas se dio la vuelta para irse, su rostro volviendo a su habitual expresión reservada. Pero antes de desaparecer en las sombras, se detuvo, mirándola con una expresión que casi parecía una invitación. «Buenas noches, Ava», murmuró, su voz más suave que nunca. Y luego se fue, dejándola sola con las sombras parpadeantes, el retrato fantasmal de Margaret Blackwood, y una profunda e inquietante pregunta que no podía ignorar. ¿Estaba realmente lista para enfrentar los secretos de esta casa? ¿O ya estaba demasiado involucrada? Ava despertó a la mañana siguiente con un solo pensamiento fijo en su mente. Tenía que entender a Lucas. El intercambio de la noche anterior, su advertencia, el miedo sin máscara en sus ojos, la había dejado inquieta. Para alguien tan decidido a proteger secretos, Lucas tenía momentos en los que sus emociones se filtraban, como rayos de sol deslizándose entre nubes, y ahora, más que nunca, quería conocer a la persona detrás de ese exterior estoico. Deambuló hacia la biblioteca, con la esperanza de que una tranquila mañana aclarara sus pensamientos. Pero al entrar, sus ojos se posaron en una fotografía que descansaba sobre el escritorio, una imagen en blanco y negro descolorida de una mujer con una sonrisa dulce. Parecía inquietantemente familiar, sus rasgos llevando una leve semejanza a los de Lucas. Ava se inclinó, estudiando la imagen, cuando una voz profunda habló detrás de ella. «No toques eso». Se giró rápidamente para ver a Lucas de pie en la puerta, su rostro ensombrecido, su expresión fría y dura. No se movió, pero sus ojos estaban fijos en la fotografía con una intensidad que ella no había visto antes. Ava rápidamente retiró la mano, sintiendo un pinchazo de culpa. No quería entrometerme. Solo se parecía a alguien. Él dio un paso adelante, tomando la fotografía y sosteniéndola con una ternura que la sorprendió. «Es mi madre», dijo en voz baja, las palabras cargadas de algo no dicho. «Vivió aquí una vez, hace mucho tiempo». Ava parpadeó, sorprendida por la crudeza en su voz. «No sabía que tenías familia que vivió aquí». La mirada de Lucas permaneció en la foto, su expresión impenetrable. «No hablo de ella». Había una finalización en su tono, pero Ava no pudo detenerse. «¿Ella se fue entonces? ¿Es por eso que estás aquí ahora?» Él vaciló, su rostro tensándose como si estuviera librando una batalla interna. «No», dijo lentamente, su voz apenas un susurro. «No se fue. Esta casa se la llevó, igual que a Margaret Blackwood, y no voy a dejar que se lleve a nadie más». Ava sintió un dolor en el pecho, su curiosidad ensombrecida por algo más profundo. Compasión, tal vez, o el aguijón de la comprensión. Podía ver el dolor en sus ojos, el peso de los recuerdos que claramente lo perseguían. Por primera vez, Lucas no parecía distante o inalcanzable. Parecía humano, vulnerable. Con suavidad, extendió la mano, apoyándola en su brazo. «Lo siento», dijo en voz baja. «No lo sabía». Lucas retrocedió ante el toque, pero no se apartó. «No podrías haberlo sabido, pero por eso traté de advertirte. Este lugar no es solo una herencia, Ava. Es una prisión, un peso que ata a las personas a su historia». Ava tragó saliva, sintiendo que las paredes de la mansión se acercaban, como si estuvieran escuchando. Pensó en el diario, en la historia de amor registrada en esas páginas, y en la presencia inquietante que parecía filtrarse a través de cada pasillo sombreado y piso crujiente. Tal vez Lucas tenía razón. Tal vez este lugar realmente llevaba algún tipo de maldición. «Pero no es una maldición para ti», murmuró, su mirada buscando la de él. «Podrías simplemente irte. No tienes que estar aquí, Lucas. ¿Por qué te quedas?» Él cerró los ojos, una mirada de dolor cruzando su rostro. «Porque no tengo a dónde ir». Las palabras flotaron entre ellos, claras y sin defensa. Ava sintió que su corazón se retorcía, resistiendo el impulso de abrazarlo. En cambio, permaneció cerca,
dejando que sintiera su presencia, su apoyo. No necesitaba hacer más preguntas. Su silencio hablaba más fuerte que las palabras. Después de un largo momento, Lucas se dio la vuelta, colocando la fotografía de nuevo en el escritorio con manos cuidadosas, como si dejara una parte de sí mismo con ella. «Debería volver al trabajo», dijo, su voz volviendo a su tono usualmente reservado. Pero antes de que pudiera irse, Ava dio un paso adelante. «Lucas, espera». Él se detuvo, mirándola con una cautela que casi la hizo titubear, pero se obligó a continuar. «Si este lugar es una prisión, entonces, ¿por qué no lo cambiamos?», preguntó. «Juntos. No tenemos que dejar que nos atrape. Podemos hacer lo nuestro». Por un momento, Lucas la miró, su mirada indescifrable. Luego, lentamente, un destello de algo suavizó su expresión. ¿Esperanza, tal vez? ¿O la más leve traza de una sonrisa? «Ya veremos», dijo, su voz apenas más que un susurro. «Ya veremos». El resto del día pasó en un ritmo más tranquilo. Ava no podía quitarse de la cabeza la confesión de Lucas, sus palabras repitiéndose en su mente mientras recorría la casa. Se encontró deteniéndose en las habitaciones, sus dedos trazando el papel tapiz descolorido y los muebles desgastados, sintiéndose conectada con las personas que alguna vez llamaron a este lugar hogar. Esa noche, mientras estaba sentada en la biblioteca leyendo a la luz de una lámpara, escuchó pasos que se acercaban. Levantó la vista para ver a Lucas de pie en la entrada, su expresión más suave de lo habitual. Sin decir una palabra, cruzó la habitación y se sentó frente a ella, sacando un libro de uno de los estantes polvorientos y abriéndolo como si lo hubiera hecho cientos de veces antes. Leyeron en un silencio cómodo, el parpadeo de la luz de la lámpara proyectando cálidas sombras a su alrededor. Ava se encontró robándole miradas, un leve calor extendiéndose en su pecho al darse cuenta de lo natural que se sentía esto. Dos personas, compartiendo la tranquilidad, simplemente existiendo juntas. En un momento, Lucas levantó la vista y atrapó su mirada. Ella rápidamente volvió la vista a su libro, sintiendo que sus mejillas se calentaban. Pero cuando se atrevió a mirarlo de nuevo, lo encontró sonriendo levemente, una expresión en sus ojos que insinuaba algo suave y no dicho. Por primera vez, Ava sintió que empezaba a entenderlo. Este hombre guardado y atormentado, que había construido muros a su alrededor, estaba lentamente, con cautela, dejándola entrar. Y aunque solo habían comenzado a descubrir los misterios de Blackwood Estate, sintió que estaban al borde de algo aún más profundo, una conexión que tenía el poder de unirlos o liberarlos. Y mientras la casa se acomodaba a su alrededor, silenciosa y vigilante, Ava sintió que una oleada de determinación la invadía. No iba a rendirse con este lugar, no con sus secretos, no con su historia, y ciertamente no con Lucas. Cualquiera que fuera el precio, estaba lista para enfrentar la oscuridad con él, aunque eso significara perderse en el camino. Los días en Blackwood Estate comenzaron a mezclarse en una rutina tranquila. Cada mañana, Ava bajaba a la cocina, usualmente encontrándose a Lucas ya allí, tomando su café en un silencio contemplativo. Intercambiaban breves asentimientos, un reconocimiento de la presencia del otro que se había vuelto extrañamente reconfortante. Sin darse cuenta, habían caído en un patrón. Ava exploraba una habitación, catalogando las extrañas peculiaridades de la casa, intentando darle sentido. Y en algún momento, Lucas aparecía donde ella estaba, fingiendo no estar curioso por lo que estaba haciendo, pero ayudándola en silencio con lo que fuera. Una mañana, Ava se encontraba en el jardín cubierto de maleza, luchando por despejar una maraña de hiedra que había devorado una de las antiguas estatuas. La figura bajo la hiedra era un ángel de mármol descolorido, su rostro solemne y desgastado por el tiempo. Las enredaderas eran tan gruesas que apenas podía distinguir los rasgos del ángel. Estaba tan absorta en su tarea que no escuchó a Lucas acercarse hasta que su sombra cayó sobre ella. Levantó la vista, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «¿Intentas desenterrar un relicario?», preguntó él, con un toque de humor en su voz. «Algo así», respondió ella, tirando de una enredadera particularmente obstinada. «Si voy a vivir aquí, quiero saber con qué estoy viviendo». Él la observó por un momento y luego se unió a su lado, agarrando una rama gruesa de hiedra y arrancándola de un tirón. Trabajaron en silencio, sus movimientos cayendo en un ritmo fácil, y Ava se sintió extrañamente en paz. Cuando despejaron la última de las enredaderas, el rostro de la estatua emergió,
suavizado por los años, pero aún emanando una sensación de gracia tranquila. Ava pasó la mano por la mejilla de mármol, sintiendo una extraña sensación de parentesco con la figura de piedra. Lucas se enderezó, cruzando los brazos mientras estudiaba la estatua. Dirías que este lugar fue construido para sobrevivir más que nosotros. Ella lo miró de reojo, captando una nota de cansancio en su expresión. Tal vez eso es lo que lo hace digno de salvar. Si puede sobrevivir todos estos años, tal vez nosotros también podamos. Lucas la miró, algo reflexivo brillando en su mirada. ¿Crees que estamos aquí para salvar este lugar? Ava se encogió de hombros, repentinamente consciente de sí misma. No lo sé, pero creo que tal vez está aquí para salvarnos a nosotros. Se quedaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Luego Lucas se dio la vuelta, su expresión volviendo a ser inescrutable. Bueno, si ese es el caso, tal vez deberíamos darle una oportunidad. Con el paso de los días, pequeños gestos de cuidado y compañerismo comenzaron a reemplazar la tensión entre ellos. Cuando Ava descubrió una gotera en el techo de la biblioteca durante una tormenta, Lucas apareció con herramientas en mano, reparándola con una competencia tranquila que la hizo apreciar su presencia de una manera que no esperaba. También comenzaron a compartir cenas, juntando lo que encontraban en la casa. Una noche, estaban haciendo espagueti, el aroma del ajo y los tomates llenando la cocina, cuando Ava accidentalmente salpicó salsa sobre sí misma. Se quejó, mirando la brillante mancha roja en su camisa. «Perfecto», murmuró. «Ahora parezco un cuadro de Jackson Pollock». Lucas dejó escapar una rara carcajada, su rostro iluminándose de una manera que ella nunca había visto antes. «Tal vez sea una mejora», bromeó, su voz cálida y divertida. Ava le sacó la lengua, incapaz de ocultar su propia sonrisa. «Muy gracioso, señor Blackwell». Por un momento, el aire entre ellos se suavizó, y Ava sintió un impulso de extender la mano, de rozar sus dedos contra su brazo, o simplemente compartir el calor de su risa. Pero se contuvo, sintiendo que esta frágil tregua era algo precioso, algo que no quería arruinar, apresurándose demasiado. Esa noche, mientras se demoraban en la biblioteca, Lucas la sorprendió sacando una botella de bourbon añejo que había encontrado en uno de los armarios polvorientos. Vertieron pequeños vasos, el líquido ámbar brillando a la luz de la lámpara, y se acomodaron en sillones opuestos junto al fuego. Entonces, comenzó Ava, girando su vaso. ¿Qué crees que realmente guarda este lugar? Lucas miró alrededor de la habitación, su mirada deteniéndose en los estantes llenos de libros antiguos y artefactos. Historia, respondió. Memorias. Cosas que dejaron atrás personas que probablemente querían olvidarlas. Ava tomó un sorbo, saboreando el calor del bourbon. Y sin embargo, aquí estamos, tratando de darle sentido a todo. Él sostuvo su mirada, sus ojos suavizados por la luz del fuego. Tal vez por eso estamos aquí, para descubrir qué conservar y qué dejar ir. Sintió una oleada de calidez, no del bourbon, sino de la suave comprensión en sus ojos. Lucas, a pesar de todos sus muros de guardia, parecía compartir su deseo de hacer algo significativo con este lugar. A su manera tranquila, estaba buscando las mismas respuestas que ella, enfrentando los mismos miedos. Mientras compartían un silencio cómodo, el peso de su viaje compartido asentándose entre ellos, Ava se dio cuenta de que algo había cambiado. Lucas ya no era solo un extraño compartiendo su herencia. Era su compañero en desenredar los misterios de Blackwood Estate. Ya no eran dos personas unidas por obligación, sino dos almas vinculadas por algo más profundo, algo no dicho pero innegable. Terminó su bebida, colocando el vaso sobre la mesa, y se reclinó con un suspiro. «Sabes, esto no es exactamente como imaginé pasar un año», dijo con una pequeña sonrisa. Él levantó una ceja, una ligera sonrisa jugando en sus labios. «¿Y qué imaginabas?» «Oh, ya sabes», respondió ella, dejándose llevar por la diversión del momento. «Tal vez una playa, una villa, un cóctel que no sepa a fuego». Él se rió entre dientes, sus ojos brillando con diversión. «Entonces, básicamente, cualquier lugar menos aquí». Ella sonrió, sintiendo una ligereza que había estado ausente desde que llegó. «Exactamente». Compartieron una risa, el sonido llenando la biblioteca como música, calentando la habitación de una manera que ni siquiera el fuego podría. Ava sintió la distancia entre ellos encogerse.
la risa compartida tejiendo un hilo invisible que los unía más. Finalmente, cuando el fuego comenzó a apagarse y la biblioteca se volvió silenciosa, Ava se puso de pie, un atisbo de renuencia en sus movimientos. Debería dormir un poco. Lucas asintió, su mirada siguiéndola mientras se dirigía a la puerta. Buenas noches, Ava. Ella se giró, encontrando sus ojos, y por un momento, sintió que una chispa pasaba entre ellos, sutil pero innegable, una promesa de algo esperando desarrollarse. Buenas noches, Lucas, susurró, su voz más suave de lo que había planeado. Mientras dejaba la biblioteca, el calor de su mirada la siguió, llenándola con una extraña y emocionante sensación de posibilidad. No sabía qué le deparaba el futuro, pero algo era claro. Blackwood Estate ya no era solo una casa. Estaba convirtiéndose en un hogar, y Lucas, a pesar de todas sus sombras y secretos, se estaba convirtiendo en algo más. La mañana comenzó como cualquier otra, con Ava disfrutando de la tranquilidad de la mansión mientras exploraba más habitaciones que apenas había mirado antes. Pero el día dio un giro inesperado cuando escuchó el sonido de un coche deteniéndose en el camino de grava. Era un evento raro en ese rincón aislado del mundo. Ava miró por una ventana y vio un elegante coche negro estacionado frente a la mansión. Su estómago se tensó al observar a un hombre salir, vestido con un traje impecable y llevando un maletín. Toda su presencia irradiaba formalidad e importancia, como si estuviera a punto de entregar noticias que cambiarían todo. Lucas apareció junto a ella, su rostro oscurecido por la sospecha. ¿Esperabas a alguien?, preguntó, con un tono que delataba su desconfianza. Ella negó con la cabeza, sintiéndose igual de inquieta. Ni idea de quién podría ser. Intercambiaron una mirada cautelosa antes de dirigirse a la entrada principal para recibir al visitante. Cuando se acercaron, el hombre les dirigió un educado asentimiento, extendiendo su mano. Ava Thompson, Lucas Blackwell, dijo, con una voz firme y profesional. Mi nombre es el señor Townsend. Represento al equipo legal que administra su herencia. El pulso de Ava se aceleró. ¿Pasa algo malo? No exactamente, respondió el señor Townsend. Su expresión era difícil de leer. Pero hay algunas estipulaciones adicionales relacionadas con la herencia que he sido instruido a aclarar. Ava miró a Lucas, cuyo rostro mostraba una tensión notable. ¿Qué tipo de estipulaciones?, preguntó él con voz rígida. El señor Townsend abrió su maletín, sacando un grueso documento que parecía haber pasado por décadas de disputas legales. Carraspeó mientras hojeaba las páginas con una facilidad ensayada. Parece que su benefactor tenía requisitos específicos en mente. Pretendían que esta herencia cumpliera un propósito más allá de la simple transferencia de propiedad. Ava sintió que su estómago se hundía. ¿Qué propósito? Además de la condición de residir en la mansión durante un año, como ya saben, explicó el señor Townsend, hay un requisito adicional. El silencio se volvió pesado. Cada palabra del abogado parecía estar cargada de importancia. Ava tragó saliva. ¿Y cuál es ese requisito? La mirada del señor Townsend se movió entre ellos antes de hablar. Ambos deben demostrar lo que los términos describen como unidad de propósito durante el año. Es decir, deben trabajar juntos en la restauración y preservación de la mansión como una propiedad única y unificada. Lucas soltó una risa incrédula, aunque sus ojos brillaban con algo más oscuro. ¿Así que nos están probando? ¿Esto es algún tipo de experimento? El señor Townsend permaneció impasible. Puede parecer inusual, pero su benefactor fue muy claro. Si en algún momento no logran mantener la integridad histórica de la propiedad o actuar en común acuerdo, la herencia será revocada. La mansión pasará entonces a un fideicomiso administrado por una sociedad histórica. Ava sintió que su mente daba vueltas. La idea de que su benefactor había planeado todo esto, una convivencia forzada, una prueba de su compatibilidad y su compromiso, le parecía extraña y manipuladora. Pero ahora, la herencia no solo estaba atada al tiempo, estaba atada al delicado equilibrio que ella y Lucas habían comenzado a construir. Miró a Lucas, cuyo rostro se había endurecido. Parecía estar conteniendo una tormenta de frustración. Entonces, ¿qué significa exactamente unidad de propósito?, preguntó ella con la voz tensa. ¿Tenemos que estar de acuerdo en cada detalle? El señor Townsend le dirigió una leve sonrisa, casi como si pidiera disculpas. Significa que deben demostrar un compromiso continuo con la preservación de la propiedad y con las intenciones compartidas entre ustedes. En esencia,
Deben trabajar juntos para cuidar de Blackwood Estate y asegurarse de que permanezca intacta para futuras generaciones. Lucas apretó los puños a los costados. Su mandíbula estaba rígida. ¿Y si no estamos de acuerdo? ¿Si uno de nosotros quiere tomar un camino diferente? Entonces la herencia se perderá, respondió el señor Townsend simplemente. El peso de esas palabras cayó sobre ellos, pesado y definitivo. Ava sintió su corazón acelerarse al considerar las implicaciones. Ya no se trataba solo de vivir aquí. Tenían que compartir un propósito, una visión, y en un lugar que parecía diseñado para ponerlos a prueba en cada paso. Eso se sentía como una tarea casi imposible. Un largo silencio se extendió entre ellos. La mirada de Lucas ardía cuando miró a Ava. Su frustración y su enojo eran imposibles de ignorar. Entonces, ¿eso es todo? ¿Somos marionetas en algún legado familiar torcido? El señor Townsend carraspeó y comenzó a guardar sus documentos. Dejaré los papeles para que los revisen. Les sugiero que consideren los términos con cuidado. El legado que su benefactor dejó es, sin duda, valioso, pero solo si ambos son capaces de honrar sus intenciones. Con eso, hizo un leve gesto de despedida, se giró y salió, dejándolos en un aturdido silencio. Después de la partida del señor Townsend, la casa se sintió más fría, como si las paredes mismas estuvieran observando, esperando ver cómo manejarían esta nueva complicación. Lucas se giró hacia ella, su expresión tensa. Bueno, ¿no es eso perfecto? Ahora tenemos que estar de acuerdo en todo o arriesgarnos a perderlo todo. Ava sintió que su propia frustración burbujeaba, su paciencia desgastada por su constante resistencia. Mira, yo tampoco pedí esto, Lucas. Pero tal vez deberíamos dejar de tratar esta herencia como una sentencia de prisión y empezar a trabajar juntos. Él dejó escapar una risa amarga, sacudiendo la cabeza. Fácil para ti decirlo. Tú no tienes nada que perder. Las mejillas de Ava se sonrojaron de ira. ¿Nada que perder? ¿En serio? Puede que no tenga un legado familiar, pero eso no significa que no me importe este lugar. Estoy aquí, ¿verdad? Estoy intentándolo. ¿Y qué? ¿Crees que eso es suficiente? Respondió él, su voz subiendo. Este lugar no es un simple juego de curiosidad. No sabes lo que significa estar atado a él, ver cómo consume a las personas. Ava dio un paso atrás, sus palabras golpeándola como un muro. Podía sentir la ira irradiando de él, pero debajo de eso, podía percibir el miedo de algo que aún no había compartido. Entonces ayúdame a entender, Lucas, dijo, suavizando su tono. En lugar de luchar contra mí, ayúdame a ver lo que este lugar significa para ti. Él la miró, su expresión vacilante, y por un momento pensó que finalmente se abriría, pero luego sacudió la cabeza, su rostro endureciéndose de nuevo. No lo entenderías, murmuró, dándose la vuelta y alejándose. El corazón de Ava se hundió mientras lo observaba irse, sintiendo cómo la conexión frágil entre ellos se deslizaba. Había venido aquí buscando respuestas, vínculos familiares y una historia, pero ahora, el peso de la herencia se sentía más pesado, más oscuro, como si llevara las cicatrices de todos los que habían venido antes que ella. Mientras el silencio volvía a instalarse en Blackwood Estate, Ava sintió un escalofrío recorrer su espalda, una sensación de que estaba en una encrucijada. Este lugar, esta herencia, le estaba pidiendo más de lo que jamás había esperado. Y ahora, tenía una decisión que tomar. Podía alejarse, abandonar el legado, o podía quedarse, arriesgando su corazón y su futuro por la mínima posibilidad de que ella y Lucas pudieran encontrar un terreno común. Pero una cosa estaba clara. Si iban a lograrlo, tendría que encontrar la manera de derribar los muros de Lucas, por el bien de ambos. Ava paseaba por los pasillos de Blackwood Estate, su mente girando con todo lo que el señor Townsend les había revelado. Unidad de propósito. La frase resonaba como un estribillo inquietante, repitiéndose en cada rincón de la casa. Quienquiera que hubiera establecido estas condiciones quería algo más que dos personas coexistiendo. Querían confianza, compromiso, tal vez incluso amor. Se detuvo en seco, sacudiendo la cabeza ante la idea. No, eso era imposible. Pero cuanto más pensaba en ello, más difícil era ignorar la verdad. Esto no se trataba solo de preservar una propiedad. Era sobre crear un legado, y no podía hacerlo sola. Sus pensamientos volvieron a Lucas. Cada momento que habían compartido, cada discusión, cada mirada robada, cada noche tranquila junto al fuego, había tejido un hilo entre ellos,
uniendo sus vidas a esta casa. No podía evitar sentir que esto no se trataba solo de ella o Lucas, ni siquiera de la herencia. Esto era algo más grande, algo que había estado esperando pacientemente a las personas correctas para devolverle la vida. Determinada a enfrentarlo finalmente, Ava caminó hacia la habitación de Lucas, su corazón latiendo más fuerte con cada paso. No estaba segura de lo que iba a decir, pero sabía que no podía dejar pasar este momento. Tenían que intentarlo, incluso si eso significaba arriesgarlo todo. Cuando llegó a su puerta, respiró hondo y tocó. Lucas abrió. Su expresión era una mezcla de cautela y curiosidad. Parecía cansado, como si hubiera estado lidiando con sus propios pensamientos tanto como ella. «Ava», dijo, con una voz suave. «¿Qué pasa?» Ella respiró hondo, reuniendo su coraje. «Necesitamos hablar. Hablar de verdad. Sobre nosotros. Sobre este lugar. Sobre lo que vamos a hacer». Él dudó, mirando por el pasillo como si estuviera considerando huir, pero finalmente dio un paso atrás, dejándola entrar. Cruzó el umbral, el peso del momento cayendo sobre ella mientras miraba alrededor. Sus pertenencias eran escasas. Una pila de libros, algunos objetos personales, todos cuidadosamente organizados. Todo parecía controlado meticulosamente y al mismo tiempo, increíblemente solitario. Lucas le indicó que se sentara. Luego se apoyó en el borde de su cómoda, cruzando los brazos. Entonces, ¿qué quieres decir? Ava tragó saliva, sintiendo un torrente de palabras no dichas acumulándose en su pecho. Quiero saber qué significa este lugar para ti, Lucas. Y quiero saber si estamos juntos en esto. Él la miró, sus ojos brillando con algo que no pudo descifrar. ¿Duda, esperanza? ¿Por qué te importa? Porque me importa este lugar. Y porque me importas tú. Las palabras salieron, vulnerables y crudas, y no intentó retirarlas. Había llegado tan lejos. Tenía que ver esto hasta el final. La expresión de Lucas se suavizó, su guardia cayendo mientras daba un paso hacia ella. Ava, no esperaba nada de esto. Cuando vine aquí, pensé que viviría este año y me iría con mi parte de la herencia. No pensé que sentiría algo por ti, o por este lugar. Ella dio un paso hacia él, reduciendo la distancia entre ellos mientras la verdad llenaba el espacio entre ambos. Sé que esto no era lo que ninguno de los dos planeaba, pero tal vez este lugar, esta herencia, está aquí para darnos una segunda oportunidad. Los ojos de Lucas encontraron los de ella, un destello de vulnerabilidad rompiendo su fachada. ¿Y si fallamos, Ava? ¿Y si intentamos hacer esto funcionar y todo se desmorona? Ava extendió la mano, sus dedos rozando los de él. Entonces, al menos lo intentamos. Pero creo que estamos aquí por una razón. Tal vez este lugar nos necesita tanto como nosotros lo necesitamos a él. Por un momento, él no se movió, ni respiró. Luego, lentamente, tomó su mano, sus dedos envolviendo los de ella con una calidez constante. Sintió el peso de su toque, la promesa silenciosa en él, y supo que ambos estaban listos para dar este salto juntos. Pasaron el resto de la noche hablando, su conversación serpenteando a través de recuerdos, sueños y miedos. Por primera vez, Ava conoció el pasado de Lucas, la problemática historia de su familia con Blackwood Estate, cómo la casa lo había perseguido incluso antes de que pusiera un pie en ella. Habló de su madre, la mujer en la fotografía, y cómo siempre había soñado con restaurar la mansión, devolviéndole la vida a sus paredes. Pero cuando la tragedia golpeó, ese sueño murió con ella. Por eso me alejé, admitió, su voz cargada de arrepentimiento. No quería ver este lugar convertirse en otro recuerdo, otra cosa que no pude salvar. Ava apretó su mano, entendiendo su dolor. Pero no tiene que ser así. Podemos convertir este lugar en algo más, algo que honre a todos los que vinieron antes de nosotros. La mirada de Lucas se suavizó, una débil sonrisa tirando de sus labios. ¿De verdad crees eso? Ella asintió, su corazón hinchado de convicción. Sí, y creo que estamos destinados a hacer esto juntos. Mientras el fuego crepitaba de fondo, proyectando un cálido resplandor sobre la habitación, Lucas se inclinó, sus ojos buscando los de ella. Ava, no sé qué nos espera, pero estoy dispuesto a intentarlo. Por ti, por nosotros, por este lugar. El aliento de Ava se detuvo cuando él alzó la mano, apartando un mechón de cabello detrás de su oreja, su toque tierno, lleno de significado. Sintió una emoción recorrerla.
una chispa que había estado esperando encenderse desde el momento en que se conocieron. Sus dedos se entrelazaron, su conexión tan constante como los cimientos de la mansión. Y cuando él la atrajo hacia un beso suave y sentido, Ava supo que finalmente estaban listos para enfrentar cualquier desafío que viniera. Juntos, reclamarían Blackwood Estate, no como una reliquia del pasado, sino como un legado de amor, resiliencia y unidad. Gist, sorry to seer. A la mañana siguiente, Ava despertó con un renovado sentido de propósito. Ella y Lucas se movían por la casa como si estuvieran insuflándole vida, discutiendo reparaciones, soñando maneras de restaurar su belleza. Ya no eran dos extraños, eran socios, unidos por una visión compartida, una unidad de propósito que resonaba en cada paso que daban. Esa tarde, mientras estaban en el jardín observando el progreso, Lucas rodeó los hombros de Ava con su brazo, acercándola más a él. Juntos miraron el horizonte, con el sol poniéndose detrás de las colinas, llenando el cielo de naranjas y rosados. Entonces, murmuró Lucas, su voz baja y llena de asombro. ¿Qué piensas? ¿Estamos preparados para esto? Ava sonrió, apoyando su cabeza en su hombro, su corazón lleno. Totalmente, susurró. Estamos exactamente donde debemos estar. Se quedaron allí en pacífico silencio, el futuro brillante y abierto ante ellos, sabiendo que, sin importar los desafíos que enfrentaran, los enfrentarían juntos. Ava apenas podía creer cuánto había cambiado en unas pocas semanas. Blackwood Estate ya no se sentía como una carga o una prueba. Ahora era un símbolo de algo poderoso, una promesa de todo lo que ella y Lucas habían construido juntos. Habían llegado como extraños, pero de alguna manera, contra todas las probabilidades, este lugar los había unido más de lo que jamás imaginó posible. Pasaba cada día con Lucas, trabajando juntos para restaurar la casa. Ya no se trataba de cumplir las condiciones de la herencia. Se trataba de construir un futuro que honrara el pasado sin quedar atrapados en él. Cada rincón de la casa se sentía diferente, como si hubiera absorbido sus risas compartidas, sus sueños susurrados y sus largas conversaciones nocturnas junto al fuego. Una mañana, mientras Ava limpiaba el polvo de una pila de libros viejos en la biblioteca, escuchó los pasos de Lucas detrás de ella. Se giró para encontrarlo sosteniendo una pequeña caja cubierta de terciopelo. Frunció el ceño, dándole una sonrisa juguetona. ¿Qué es esto? Una invitación oficial, respondió, con un toque de diversión en su voz. A un evento muy exclusivo. Intrigada, Ava abrió la caja para encontrar un sencillo pero hermoso relicario, con la imagen de Blackwood Estate grabada en su superficie. Pasó los dedos sobre él, su corazón llenándose de calidez. Lucas, es precioso. Perteneció a mi madre, dijo suavemente, su mirada cálida. Ella amaba este lugar, y creo que estaría encantada de ver lo que estamos haciendo aquí. Ava lo miró, conmovida por su sinceridad. Gracias, Lucas, lo guardaré para siempre. Se sonrieron con ternura, y Ava se abrochó el relicario alrededor del cuello, sintiendo su peso reconfortante contra su corazón. Esa noche, después de la cena, Ava tomó la mano de Lucas y lo guió hacia el jardín. Era una noche fresca, con las estrellas brillando en el cielo, y el jardín parecía casi mágico bajo la luz de la luna. Lo llevó al centro del jardín, donde habían pasado tantas horas despejando enredaderas y restaurando senderos olvidados. Mira a tu alrededor, dijo, señalando hacia la mansión. Este es nuestro legado, Lucas. No solo las paredes y las ventanas, sino todo lo que hemos puesto en él. El amor, las risas, los recuerdos. Él asintió, una tranquila satisfacción en su mirada mientras observaba su trabajo. Es extraño, murmuró. Nunca pensé que este lugar pudiera sentirse como un hogar. Pero contigo, lo es. Se quedaron allí en silencio, absorbiendo la transformación de la mansión que alguna vez los había intimidado y aislado, y que ahora se había convertido en un refugio lleno de amor y significado. Habían desbloqueado sus misterios, y al hacerlo, se habían encontrado el uno al otro. Ava deslizó su mano en la de él, apoyándose contra su costado. Creo que estamos listos para lo que venga. Los días que siguieron estuvieron llenos de planificación y proyectos, mientras daban los toques finales a las renovaciones. Contactaron a expertos en preservación, aprendiendo cómo proteger mejor las características históricas de la mansión mientras la hacían cómoda y acogedora. Decidieron abrir parte de la casa a la comunidad,
ofreciendo recorridos históricos y eventos culturales para honrar su legado. Con cada nuevo paso, Ava se sintió más segura de su visión. Esto no era solo una restauración, era un renacimiento. Estaban transformando Blackwood Estate en un recuerdo vivo, un lugar que honraba el pasado mientras abrazaba el futuro. Una tarde, mientras preparaban el antiguo salón de baile para un evento, Ava miró a Lucas, con una sonrisa traviesa tirando de sus labios. «Baila conmigo». Él parecía sorprendido, pero luego sonrió, tomando su mano mientras se movían hacia el centro del salón. Se balancearon juntos, sus movimientos lentos y tranquilos, como si el mundo alrededor de ellos hubiera desaparecido. Ava apoyó su cabeza en su pecho, sintiendo el ritmo constante de su corazón. Permanecieron en silencio, sin necesidad de palabras. Mientras los últimos rayos del sol se filtraban a través de las altas ventanas, bañando el salón en un cálido resplandor, Ava sintió una paz profunda. Habían llegado a esta casa como dos personas con piezas rotas, pero juntos, habían construido algo completo. Lucas la atrajo más cerca, su voz un murmullo bajo. «Gracias, Ava, por creer en este lugar, en nosotros». Ella lo miró, con los ojos brillando. «Gracias por dejarme entrar». Compartieron un beso tierno, la casa a su alrededor siendo testigo de la promesa que había crecido entre ellos. Habían creado un legado no atado por riqueza u obligación, sino por un amor que resonaría en los pasillos mucho después de que se fueran. En los años que siguieron, Blackwood Estate se convirtió en un lugar lleno de vida y risas, un punto de encuentro para amigos y comunidad, un santuario para amantes de la historia y soñadores. Ava y Lucas dieron la bienvenida a visitantes de todas partes, compartiendo las historias y secretos de la mansión, observando cómo continuaba evolucionando con cada nueva persona que dejaba una parte de sí misma allí. Y mientras las estaciones cambiaban, Ava a menudo se encontraba paseando por los jardines con una sonrisa tranquila, sintiendo el espíritu de la casa rodeándola, consolándola, recordándole todo lo que ella y Lucas habían construido juntos. No solo habían heredado una fortuna, habían heredado un legado, una historia que continuaría a través de cada persona que pisara Blackwood Estate. Y al final, Ava sabía que eso valía más que cualquier herencia. Con Lucas a su lado, había encontrado su verdadero hogar, un lugar lleno de recuerdos, amor y la promesa de un futuro que enfrentarían, juntos, para siempre. Si te gustó el video, suscríbete al canal. Tu suscripción mostrará que estoy en el camino correcto para traerte los mejores videos de todos los tiempos. Mira también este video. ¿Qué harías si heredaras una misteriosa casa junto al lago de un abuelo que nunca conociste? Solo para descubrir que ya había sido prometida a otra persona.